Y salvando estos ejemplos groseros, yo creo que precisamente el gran trabajo es ese, que los niños que hoy son preescolares, que están en el colegio primario, y que a los 7, 8, 9 años ya tienen muchas veces la tablet, muchos de ellos a los 10 años ya tienen un perfil en Facebook, y eso ya es un tema. Ese es un tema, hoy te diría, Florencia, mucho más importante a trabajar en términos de adicciones. ¿Por qué? Porque la problemática de las redes sociales, del Internet, genera tanta atracción, porque está todo diseñado para que se lo consuma, para que se le preste atención. Y eso está diseñado por quienes saben mucho de todo este frontal. Y justamente cualquier diseñador de marketing o de publicidad o de redes sociales, ¿qué es lo que hace? Buscar que la gente se enganche en el consumo. ¿Cómo diferenciamos el consumo del consumismo? El problema de las redes sociales, entonces, abre un campo totalmente nuevo que tiene 10 años o menos. Entonces, lo que hay que trabajar es esto, con mucha humildad y con mucha capacidad de trabajo en equipo, ponerse a remangarse y ponerse en serio, a hacer un trabajo donde el enemigo no es la droga. Eso va a ser después, justamente, en muchos chicos, lo que aparece en el camino. Pero hoy tenés problemas mucho más graves en edades precoces con la pornografía. Hay niños de 10, 11, 12 años que circulan en Internet, que van y vienen en YouTube y bajan videos y lo comparten, ya involucrándose en situaciones de participar, digamos, de la pornografía mediática, ¿verdad? Entonces, esto genera toda una situación que excede por mucho el tema de la marihuana y de las drogas, que son problemas, pero que ya está instalado un problema previo. Consumimos todo y en etapas en que no corresponden. Entonces, O que no son las para las cuales estamos preparados. Justamente, nosotros tenemos que hacer un gran trabajo como adultos a involucrarnos con las redes y con la informática, ¿no es cierto? Los chicos lo tienen ya como una especie de anexo que viene incorporado desde el nacimiento y saben pensar de esa manera, y no está mal que esto se integre porque es una herramienta poderosísima. Pero cuando esa herramienta pasa a cobrar vida propia, sin criterio o con criterios anacrónicos, nos encontramos en serios problemas. Y cuando tenemos un 30% de nuestra población aproximadamente bajo la línea de pobreza, el problema es mucho más grave. Y cuando tenemos muchos colegas que siguen hablando del consumo problemático, que yo los respeto, pero el problema es que nunca me terminan de decir cuándo es problemático. Si acaso hay un consumo no problemático. ¿Qué es el consumo problemático? Disculpe, doctor. Y yo no sé bien qué es, porque no lo tengo... ¿Qué le dicen que es? En general es una manera de pensar que hay posibilidades de que haya un consumo regulado, un consumo responsable, un consumo recreativo, y que no haría daño. ¿Eso de consumidor social que usan los europeos? Eso se trajo aquí, se incorporó dentro del marco también de la promoción de derechos y de la reducción de daños, toda una serie de criterios sumamente valiosos cuando hablamos de los problemas ya instalados. Entonces tenemos problemas y vamos a tratar de reducir los daños. Doctor, usted dice que recién dijo que hace poco vino de Mendoza, de un congreso muy importante. ¿Nota que en los niveles donde se deciden las políticas, esto se ve de la misma manera? De decir, bueno, mira, tenemos este problema. En general, es como si no hubiera más posibilidad de postergar la perspectiva de que esto es un problema grave. Nadie se termina de hacer cargo suficientemente porque persiste esta mirada anacrónica del siglo pasado, de la droga como un problema y la guerra contra la droga y toda esta cosa fantasmarórica y mesiánica. Yo creo que hay gente que está trabajando muy bien y que habría que aprender de ellos. Por ejemplo, el padre Pepe Di Paola en Buenos Aires, en el medio de las villas, el cura
Fabián Belay acá en Rosario, que está haciendo un trabajo fenomenal, con criterio, con perspectiva, porque no son trabajos que podría haber hecho en su momento el padre Santidrián con toda su buena intención, porque no había recursos. ¿No son Quijotes, doctor? No, no, para nada. Son avanzados, al contrario. Tienen evidencia científica, trabajan con profesionales, justamente... No niego eso, ¿no? Saquemos la palabra Quijote. ¿No son casos aisladamente aislados? Posiblemente hace unos años sí. Quizás en el siglo pasado, hasta hace unos años, podía ser así como decís. Pero la fuerza de que da resultado, hay mucha gente que se recupera en esos ámbitos. Igualmente que los grupos de autoayuda. Hace 20 años atrás había un grupo de narcóticos anónimos en la ciudad. Hoy tenés 20 o más en distintos lugares y distintos horarios. ¿Qué significa? Que evidentemente hace muchos años había una quijotada. Hoy, de todo lo que se hizo en la década de los 90 y en los últimos años, empieza a quedar lo que evidentemente da resultado. Y cuando uno piensa en red, indudablemente que hay quienes se benefician con un grupo de autoayuda, otros se pueden beneficiar con un grupo evangélico, quizás otros se benefician con el apoyo. Y el gran trabajo que estamos haciendo en la ciudad, y que lo quiero decir porque es muy valioso, es un grupo, un foro rosarino de prevención de adicciones, que justamente lidera en gran medida el Fabián Belay, y que formamos parte de distintas organizaciones con distintos criterios y modalidades, pero precisamente la complejidad de la problemática evidencia que también hay que construir respuestas hipercomplejas, intersectoriales, y que va a llevar un tiempo. Lo importante también esto sería que al menos nuestros decisores políticos tuvieran un poquito más de posibilidad de aproximación y de integración, porque justamente el concepto de reducción de daño y consumo problemático debería quedar enriquecido con trabajos preventivos más precoces. Porque yo me pregunto siempre, ¿cómo hace hoy, un día como hoy, con este clima, un enfermero de un centro de salud, un agente sanitario de alguno de nuestros barrios, los médicos de guardia que están en distintos ámbitos en la llamada trinchera, ¿no es cierto?, recibiendo a la gente con problemas, a las madres, a la familia, a los muchachos que se pretenden empezar a recuperar? Y claro, cuando ellos escuchan esto de la reducción de daño, es confuso para esta gente. Nosotros lo podemos entender, pero la mamá que tiene a su hijo que hace 2 o 3 años que consume drogas y de pronto aparece con un cuadro psicótico, le tenemos que haber ayudado antes, pero al menos ayudarla ahora. Y tampoco se le brinda suficiente respuesta hoy. Y hay un problema más. Los tratamientos son costosos. No se trata justamente de sostener las quijotadas de otras épocas porque no dan resultado. Si hoy sabemos que es una enfermedad, un trastorno o un problema que implica que algunas personas tengan una tremenda tendencia a recaídas, cuando no la mayoría, el tabaco, y quien ha dejado de fumar lo sabe. Ahí está la pata del Estado. Y más allá de lo que hagan las organizaciones intermedias a pulmón y los sacerdotes de barrio, y el Estado tiene que aportar también con fondos, porque es un problema de salud pública. Sería interesantísimo que vieras qué fondos le destinan a esto, y a veces algunos se enojan cuando yo lo digo, pero desde hace 20 y pico de años se administra la pobreza. Para seguir hablando, nos quedamos sin tiempo. Valiosa su palabra. Muchas gracias por venir. Un gusto. Gracias.